compartir un tema, quisiera hablar un poquito acerca de lo que viene siendo la cautividad espiritual. A lo mejor muchas veces se nos ha predicado algo relacionado con este tema, se nos ha hablado algo que tiene mucha relación o similitud, ¿verdad?, con este tema acerca de la cautividad espiritual. Pero yo pienso, hermano, que es algo muy importante y es algo que nos compete a cada uno de nosotros como cristianos que somos, como hijos del Señor, ¿verdad? No solamente a las personas de allá afuera, no solamente a las gentes que no conocen al Señor, sino que también le compete al pueblo del Señor Jesucristo. Y ahora yo pregunto, ¿en esta tarde hay pueblo del Señor aquí, hermanos? Hay pueblo del Señor aquí. Entonces, este tema, hermanos, pues nos compete y yo lo invito para que pongamos un poquito de atención. Primeramente, ¿qué es la cautividad? La cautividad, según un diccionario secular, un diccionario que usted puede tener en su casa, la cautividad, dice, es el estado de la persona o animal. Aquí se refiere a una persona o se refiere también a un animal, pero habla acerca del estado, ¿verdad? Es la condición o el estado de una persona o animal al que se ha privado de libertad, cuando hay una prohibición de la libertad, especialmente el de la persona que se cautiva durante una guerra. A lo largo de la historia nosotros hemos conocido algunas guerras muy famosas, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, algunas guerras muy famosas. Y a lo largo de estas guerras pues se han dado cautividades, ¿verdad?, de soldados. Vienen siendo, se les considera como prisioneros de guerra, se les llama a esos soldados que son cautivos, que son capturados por el enemigo, ¿verdad?, por el bando contrario, y se les considera como soldados de guerra, y estos entran a una cautividad. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, la Biblia nos menciona algunas cautividades que ha sufrido el pueblo de Israel, hablando en el Antiguo Testamento, y ha sufrido bastantes cautividades muy importantes, y quisiera que empezáramos ahí en el libro de Segunda de Reyes, para darnos una idea de qué eran esas cautividades, cómo se llevaban a cabo, qué pasaba dentro de estas cautividades. Segunda de Reyes, capítulo número 17. Segunda de Reyes, capítulo número 17. Vamos a leer un poquito para entender, ¿verdad?, lo que el pueblo vivía tras una cautividad. 17:1 dice así: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ala, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Primeramente, hermanos, quisiera resaltar que este rey, ¿verdad?, llamado Oseas, dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, por haber hecho lo malo ante los ojos del Señor, pues de hecho tenía que venir una consecuencia tras de eso. Y luego dice el versículo número 3: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y luego dice la razón: porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Entonces, tras esta cautividad, hermanos, hubo un porqué. No fue algo que se le puso al Señor porque sí, no fue porque el pueblo de Israel se portara muy bonito, fuera muy obediente, sino al contrario, ¿verdad? Dice el versículo número 7, dice: porque los hijos de Israel
¿Qué hicieron, hermano? Pecaron ¿contra quién? Contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y luego dice que temieron a dioses ajenos, o sea que dejaron a su Dios, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, lo dejaron y perdieron el temor que le pudieran haber tenido a nuestro Dios y temieron a dioses ajenos, a dioses que eran dioses de los egipcios, dioses pues de allá del mundo, ¿verdad? Que no tenían nada que ver en relación con nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo número 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel. O sea que los estatutos del Señor, como quien dice, no le prestaron atención, los dejaron de lado y prefirieron los estatutos de las naciones de allá de afuera, ¿verdad? Prefirieron los estatutos que habían hecho los reyes o que habían hecho los hombres, aunque eran reyes de Israel, no dejan de ser hombres, sino que prefirieron los estatutos de los hombres en vez de haber preferido los estatutos de Dios. Y yo le pregunto, ¿no nos ha pasado a nosotros alguna vez de esta manera? O puede ser que nos pase a nosotros. Hay veces que nosotros, hermano, dejamos los estatutos del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor la dejamos en segundo término y preferimos los estatutos de allá afuera. Preferimos las leyes de allá afuera, preferimos regirnos como se rige el mundo y como el Señor nos manda, pues lo dejamos a un lado, ¿verdad? Como que no le tomamos tanta importancia a lo que el Señor nos pueda decir, como que no le tomamos tanta importancia a la palabra del Señor, mas sin embargo, lo que se nos dice allá afuera, para nosotros sí es muy importante, y a veces le damos prioridad a lo que está allá afuera, ¿verdad? A veces que hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, y a veces pecamos contra el Señor nuestro Dios, que precisamente a nosotros también nos sacó de allá de afuera de la tierra de Egipto, que precisamente también a nosotros, ¿verdad? Nos rescató de allá de Faraón, de Satanás, nos rescató el Señor, y a veces nosotros también pues tenemos a dioses ajenos, ¿verdad? Y no estoy hablando de esculturas, sino que estoy hablando a lo mejor del trabajo, hacemos del trabajo un Dios, hacemos de nuestra familia un Dios, hacemos tantas cosas que podemos hacer un Dios y dejamos a nuestro Señor Jesucristo. Y por consecuencia, hermanos, pues viene un castigo o viene una reprensión a nuestras vidas. Y luego dice el versículo número 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios. En algunas ocasiones yo lo he dicho, a veces venimos aquí al templo y somos uno, y salimos del templo y somos otros bien distintos, ¿verdad? Y hacemos cosas secretas, no para Dios, porque Dios todo lo ve, pero hacemos cosas secretas a lo mejor para los hermanos, ¿verdad? A lo mejor para nuestras familias, ¿verdad? Y se nos olvida que el Señor todo lo ve. Y hacemos cosas secretas, ¿verdad? No rectas contra el Señor nuestro Dios. Y luego dice, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Y servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. El mismo Señor les había dicho que ellos no debían de hacer esto, mas sin embargo ellos lo hicieron. Y volvemos a lo mismo, ¿cuántas veces el Señor no nos dice que no hagamos esto, ¿verdad? Y si nos dice es por nuestro bien y no ponemos atención, no hacemos caso, y ahí vamos a hacer eso que no es de agrado al Señor. Verso 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio
de mis siervos los profetas. ¿Verdad? Todavía el Señor, teniendo misericordia de este pueblo, todavía lo amonesta, ¿verdad? Por medio de los profetas, por medio de los videntes, todavía el Señor tiene misericordia y les dice que se vuelvan, ¿verdad?, de sus malos caminos. O sea, dándoles todavía una oportunidad más para que se volvieran de sus malos caminos, para que se arrepintieran, ¿verdad?, de su manera de obrar. ¿Y cuántas veces no nos pasa lo mismo a nosotros? Que el Señor también nos amonesta, hermanos, ¿verdad? El Señor conoce nuestra condición, el Señor conoce cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos conducimos, y el Señor también nos amonesta, ¿verdad?, por medio de los pastores, por medio de los ministros. El Señor nos habla, ¿verdad?, por medio de su palabra, y nos hace ver muy claramente nuestra condición, ¿verdad? Sin necesidad del que esté aquí enfrente, ¿verdad?, sea el pastor, sea el ministro, sepa nuestra vida, sin necesidad de eso. El Señor nos habla, y a veces nosotros en nuestro pensamiento, ¿verdad?, como que, ay, Señor, se lo está diciendo por mí, ¿verdad? Como que alcanzamos a captar que nosotros nos encontramos en esa condición, ¿verdad? Y el Señor tiene misericordia de nosotros y nos amonesta para que nos volvamos de nuestros caminos, ¿verdad? Para que nos volvamos a los mandamientos del Señor. Y luego dice el versículo número 14, mas ellos no obedecieron, después de recibir esta amonestación, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Todavía una terquedad, ¿verdad?, en este pueblo, un pueblo terco que no entendió, que no hizo caso a la voz del Señor. Verso 16. Y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y es que, hermanos, no era para menos, ¿verdad?, que el Señor se airara después de ver lo que hacía este pueblo, después de ver cómo provocaban al Señor. Pues el Señor, ¿verdad?, se quita de delante de la presencia de ellos, ¿verdad?, quita su rostro delante de la presencia del pueblo, y dice que no quedó solo la tribu más que la tribu de Judá. Y luego dice el verso 19, mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos del Señor, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces podemos ver claramente cómo el Señor pues permite que este pueblo sea llevado cautivo, pero no fue nada más porque sí, sino porque hubo una desobediencia, hubo una rebeldía de parte del pueblo de Israel, provocaron al Señor, ¿verdad? Y el Señor, por consecuencia, pues viene este castigo, ¿eh? Y no era para menos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor actuó de esta manera. Vámonos al capítulo número 24. Capítulo número 24. ¿Qué era lo que sucedía después de una cautividad?
o durante el proceso de una cautividad. Versículo número 8. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Este rey también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Fíjense qué importante, ante los ojos del Señor. Y nosotros podemos caer en esta misma condición de hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque muchas veces el hombre nos consiente, muchas veces el hombre como que nos apapacha, ¿verdad? Nos dice, no, no te preocupes, no pasa nada, no es grave, ¿verdad? El asunto. Pero lo importante es no hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y luego dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa de Israel. Fíjense que aquí está hablando acerca de los tesoros, ¿verdad? Un tesoro pues es algo muy valioso, es algo muy importante. Y yo me ponía a pensar y a meditar, ¿verdad? Cuando dice que sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor, ¿verdad? Era como una humillación, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, el venir a caer en la cautividad, ¿verdad? Que viniera un rey ajeno, que viniera un rey de otra nación y que tomara los tesoros, ¿verdad? De la casa del Señor, que tomara los tesoros de la casa real, pues era como una ofensa, ¿verdad? Era algo muy triste, era algo a lo mejor muy frustrante ver cómo los tesoros eran sacados y eran llevados cautivos, ¿verdad? Juntamente con el pueblo. Y luego sigue diciendo, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor, como el Señor había dicho. Rompió todos los utensilios, y esos utensilios pues estaban para el servicio, ¿verdad? Para el servicio del Señor, ¿verdad? Para el servicio del sacerdocio, para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y como este hombre viene y rompe en pedazos todos estos utensilios. Verso 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. ¿Cuántas veces, hermano, no ha querido el enemigo, si lo queremos poner, va, como el rey de Babilonia, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha querido llevarnos cautivos a nosotros, ¿verdad? Muchas veces ha intentado regresarnos al mundo, muchas veces ha estado trabajando en nuestras vidas porque Él nos conoce, ¿verdad? Él sabe quiénes somos y sabe por dónde puede llegarnos. Y el enemigo ahí ha estado haciendo y está haciendo la lucha para llevarnos una vez más cautivos, ¿verdad? Y para quitarnos de nuestro lugar, como fue quitado este rey también de su lugar, ¿verdad? Este rey llamado Joaquín fue quitado de su lugar, y el que lo quitó fue el rey de Babilonia. Lo quitó de ese lugar que tenía, y en lugar de él pues puso a otra persona como rey. Y es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Venir por nosotros, quitarnos de nuestro lugar, ¿verdad? Llevarnos a otra posición. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, independientemente del ministerio que podamos tener, tenemos un lugar muy importante. Somos hijos de Dios,
Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y el enemigo quiere venir a quitarnos de ese lugar. Quiere venir a agarrarnos y llevarnos en cautiverio, ¿verdad? Para quitarnos de esa posición tan privilegiada que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros, hermanos, podemos hablar sobre una cautividad física, podemos hablar sobre una cautividad literal, ¿verdad? Como lo mencionaba acerca de las guerras, pero afortunadamente ninguno de los que estamos aquí nos encontramos en esta posición de cautiverio, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos gozar de una cierta libertad, podemos ir a donde nosotros queramos, podemos ir al trabajo, podemos ir al supermercado, podemos ir al templo, ¿verdad? Podemos ir a visitar a unas personas, a familiares. Los que tienen visa pueden ir al paso, ¿verdad? Pueden salir a otro país. Entonces no sufrimos de una cautividad física o una cautividad literal. Hay en nosotros una libertad. Pero cuando hablamos nosotros de una cautividad espiritual, ahí es donde muchos sí estamos cautivos hablando espiritualmente. Ahí es donde muchos sí estamos en una prisión, ¿verdad? Espiritual, que no hemos podido salir de ella, ¿verdad? Y que aún nos encontramos cautivos hablando espiritualmente. Entonces yo pregunto, ¿podrá un cristiano estar cautivo espiritualmente? No debiera, pero sí puede estar cautivo espiritualmente, ¿verdad? El otro día mencionaba nuestro hermano Pedro, o mencionaba una frase, ¿verdad? Que lo más triste es creer que somos salvos, ¿verdad? O que sí, que somos salvos y no serlo, ¿verdad? En realidad. Es lo más triste, pensar que somos salvos y en realidad no serlo. Pensar que somos libres, ¿verdad? Y en realidad no somos libres, ¿verdad? Muchas veces. Cuando hablamos de cautividad, a lo mejor pensamos quizás en un drogadicto, pensamos en un asesino, pensamos en un adúltero, pensamos en un fornicario, pensamos en alguna persona que está practicando alguna serie de pecados terribles, ¿verdad? Decimos, no, ese hombre está muy cautivo, ¿verdad? Y decimos que son hombres cautivos, y es verdad, sí están cautivos, pero como les decía ahorita, también un cristiano puede estar cautivo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, vamos a ver cómo esto también tiene que ver con nosotros. Y nosotros sabemos que Satanás tiene un gobierno establecido. Nosotros sabemos que Satanás es el que gobierna el mundo, ¿verdad? Tiene ahí su gobierno establecido en las naciones y con el propósito de tener cautivas a todas esas personas, de tenerlas ahí cautivas, ¿verdad? Aunque no trabaja quizás mucho en ellas porque ya las tiene ahí. A lo mejor sus preferidos son los cristianos, ¿verdad? Quiere traer a los cristianos, pero aún así tiene a las personas cautivas. Y el reino de Satanás, pues es un reino de cautiverio. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso número 24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino al contrario, amable para con todos, no nomás para con unos, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No sé si a usted le ha tocado, que yo creo que sí, personas que se oponen, ¿verdad? A la sana doctrina, personas de otras religiones, ¿verdad? De otras denominaciones, de otras creencias que se oponen a la sana doctrina. Entonces dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y luego dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, estas personas están cautivas a voluntad del diablo, ¿verdad? Como el diablo quiere traerlos, ahí están las gentes, ¿verdad? En vicios, en fornicaciones, en tantas cosas, ¿verdad? Inclusive hasta se los disfraza ahí como moralmente, también de una vida moral, es algo disfrazado, pero aún así están apartados de la presencia del Señor. Entonces podemos ver claramente cómo el diablo es quien cautiva, ¿verdad?, a la humanidad, cómo Satanás es quien cautiva a la humanidad. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 7.
Isaías capítulo número 7. Gloria a Dios. Isaías 7, versículo número 1. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Ramalías. ¿Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel? Es lo que dice en pocas palabras, hermanos, el enemigo, ¿verdad? También Satanás con sus ángeles, ¿verdad? Satanás con sus siervos, ¿verdad? Hacen como consejo, ¿verdad? Como que conspiran contra el pueblo del Señor, ¿verdad? En este caso podemos decir contra la iglesia, y ese es el plan de Satanás, ¿verdad? Vamos y aterroricémosla, hablando de la iglesia, hablando de los hijos del Señor, vamos y aterroricémoslo, ¿verdad? Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Y ese es el plan del enemigo: venir a aterrorizar al pueblo del Señor, va a repartir, ¿verdad? En pocas palabras, como si fuéramos su botín, ¿verdad? Como repartir el botín, ¿verdad? El despojo, a repartirlo. Y no solamente eso, sino que el plan, ¿verdad? Dice: pongamos en medio de ella por rey, ¿verdad? Al hijo de Tabel, ¿verdad? Sabemos que nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo, y lo que Satanás quiere, ¿verdad? Es venir y ponernos otro rey, ¿verdad? Que nosotros apostatemos, ¿verdad? De nuestra fe, que nosotros reneguemos del Señor para que nos vayamos a servir a ese Dios del mundo, ¿verdad? Y ponernos por rey a otro rey que no es nuestro Señor Jesucristo. Este es el plan del enemigo, ¿verdad? Es lo que el enemigo conspira, ¿verdad? Contra la iglesia, contra el pueblo del Señor Jesucristo. Y esa palabra Tabel, ¿verdad? Según un diccionario bíblico, significa bueno para nada, ¿verdad? Es una de las definiciones de este nombre, ¿verdad? Pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Según un diccionario bíblico, una de las definiciones significa bueno para nada, ¿verdad? O sea, cambiar nuestro rey, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo por un bueno para nada, pues yo creo que nadie, ¿verdad? En sus 5 sentidos lo haría. Las causas que nos pueden llevar a un cautiverio espiritual, a nosotros como hijos del Señor, pueden ser las siguientes. Nosotros podemos caer en cautividad por rebeldía, hermanos, ¿verdad? Si somos rebeldes, y debemos de tener mucho cuidado, porque a veces no pensamos, a veces nos enojamos y pensamos con la cabeza bien caliente, ¿verdad? Y actuamos sin pensar, ¿verdad? Y una de las causas es la rebeldía. Podemos caer en rebeldía y el Señor puede permitir, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos no se han ido al mundo? ¿Cuántos no se han devuelto, ¿verdad? Por insignificancia se han vuelto al mundo. Podemos caer por causa de rebeldía, podemos caer por causa de desobediencia, ¿verdad? No ser obedientes. Y a veces con nuestros propios líderes, hasta del aseo, hasta líderes de la cocina, somos bien rebeldes, somos bien desobedientes, ¿verdad? Y se nos olvida que el Señor pone, el Señor es quien pone y el Señor es quien quita. Y a veces nosotros con nuestros propios líderes somos rebeldes y somos desobedientes,
y a veces con los ministros y hasta con los pastores también caemos en estas condiciones. El no atender a los estatutos y mandamientos del Señor puede llevarnos a cautividad también. El no hacer caso a la palabra del Señor. La falta de temor es otra de las razones por las cuales nosotros podemos caer en cautiverio. Muchas veces, hermano, hasta el resentimiento nos lleva a una cautividad. A veces no perdonamos y a veces el hermano me hizo algo hace 3 años y seguimos cargando con eso y decimos que todo está bien y que no se apure, hermano, no pasa nada, pero lo tenemos adentro de nuestro corazón todavía y ahí lo traemos, va el resentimiento, y eso nos puede llevar a una cautividad. El odio nos puede llevar a una cautividad, la amargura también nos puede llevar a una cautividad. Son cosas que a lo mejor son muy difíciles de quitar cuando no se las ponemos al Señor. Cuando lo queremos hacer por nuestra propia cuenta, es algo muy difícil de quitar. La inmoralidad sexual, tantas cosas que nos pueden llevar a una cautividad. Y cuando esto pasa, en nuestras vidas venimos a caer en una condición de pecado, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan en nuestra vida, pues de hecho venimos a caer en una condición de pecado, en una condición inclusive de apostasía, ¿verdad? Como quien dice, pues le abrimos las puertas a Satanás, ¿verdad? Le damos entrada así directamente a Satanás, ¿verdad? Para que Él sea el que obre en nuestras vidas. Zacarías, capítulo número 7. Zacarías, capítulo número 7, versículo número 8, dice: y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Ah, qué consejo? Pues tan sabio de parte del Señor, ¿verdad? Que ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, que no oprimamos a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Pero esto es muy importante, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ay, por eso muchas veces, como decía ahorita, pues se hacen las raíces de amargura, se crea el odio, se crean todas estas cuestiones porque no logramos perdonar y pensamos mal en nuestro corazón con nuestro hermano. Y luego dice el versículo número 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Fueron esparcidos, ¿verdad?, por las naciones, fueron llevados cautivos a otras naciones que ellos no conocían, y todo por la desobediencia y todo por la rebeldía de corazón de este pueblo. Vamos al libro de Salmos, capítulo número 142. Estamos hablando de una cautividad literal, una cautividad física, y también estamos hablando de una cautividad espiritual. Y vamos a hablar un poquito acerca de este hombre llamado David, ¿verdad? Cómo él pasó por algo muy desesperante debido a un pecado que él cometió. Salmo 142 dice desde el versículo número 1, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia.
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. A este hombre se encontraba en una situación de aflicción. Estaba muy afligido, ¿verdad? Dice que estaba en angustia. De hecho, este hombre estaba siendo perseguido, ¿verdad? por su rival, por así decirlo, ¿verdad? Un hombre llamado Saúl. Y este hombre se encontraba pues oculto en una cueva y era perseguido, ¿verdad? Y entonces se encontraba en una situación muy difícil, hablando humanamente, que si usted y yo nos pudiéramos encontrar en esta misma situación, pues no sé qué sería de nosotros, ¿verdad? A lo mejor lloraríamos, ¿verdad? De la angustia, de la desesperación. Y luego dice el versículo número 7, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Se encontraba en una condición donde su alma estaba como cautiva, donde su alma estaba como encarcelada, como encerrada, ¿verdad? Como en cautiverio. Y era lo que este hombre le pedía al Señor, que sacara su alma de esa condición, ¿verdad? Le dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces, cuando está nuestra alma, cuando nuestro hombre interior se encuentra en esta condición, va como encarcelado, como en cautiverio, por eso muchas veces no podemos alabar al Señor. Por eso muchas veces venimos a este lugar y ni siquiera aplaudimos, hermanos. Y somos tan indiferentes porque los que estamos acá al frente se ve a lo que está acá también al frente, ¿verdad? A lo mejor usted no lo nota porque está volteando para acá, pero los que estamos de este lado muchas veces vemos, ¿verdad?, cómo la gente ni se goza, ni alaba, ni deja alabar, y tantas cosas, porque su alma precisamente se encuentra en cautividad, está cautivo. Viene a la iglesia, viene al templo, pero está cautivo, ¿verdad? Algunos de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, habla, creo que en el libro de Daniel, inclusive hasta tenían puestos dentro del gobierno de Babilonia, vivían en libertad, pero dentro del gobierno de Babilonia. No estaban encerrados en una cárcel, pero sí estaban bajo la autoridad de otro rey, ¿verdad? Estaban cautivos en otro país. Así nosotros podemos venir a la iglesia, podemos venir al templo, pero aún así estamos cautivos muchas de las veces. Entonces este hombre decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Aunque este hombre no estaba encarcelado literalmente, su alma se sentía como que estaba encarcelada, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos, capítulo número 16. Un ejemplo contrario. Hechos 16. Vamos a ver ahí en el versículo número 23. Hechos 16, 23. Está hablando acerca de Pablo y de Silas, ¿verdad? Como lo que les pasó a estos hombres. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estos hombres, hermanos, sí fueron llevados a una cárcel literal. David no estaba en una cárcel literal, pero su alma estaba como encarcelada, ¿verdad? Estaba como cautiva. Y estos hombres, hablando de Pablo y de Silas, estos sí fueron echados en una cárcel literal, ¿verdad? Los metieron a la cárcel, ahí estaban en la cárcel. Y luego dice, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No era nomás porque sí. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aunque estaban encarcelados literalmente, su alma no estaba encarcelada. Ellos oraban y ellos cantaban himnos a Dios, ¿verdad? Había una libertad espiritual, hablando espiritualmente, no estaban en una condición de cautividad. A lo mejor literalmente sí por un momento,
pero espiritualmente ellos eran libres, y debido a esa libertad ellos podían orar y ellos podían cantar himnos a Dios. Y es lo que le decía, muchas veces venimos aquí y no podemos o no contamos con esa libertad, porque a lo mejor nos sentimos como que viene el enemigo y nos engaña tan fácilmente, ¿verdad? Y dice, es que tú no eres digno de alabar a Dios, es que acuérdate lo que hiciste ayer, acuérdate cómo le contestaste al hermano, acuérdate cómo le contestaste a tu esposa, y viene el enemigo y nos engaña y ya no hay una libertad, ¿verdad? Como que nos cautiva y no tenemos esa libertad para alabar al Señor Jesucristo, ¿verdad? No sé si usted se identifica, a mí me ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado muchas veces, pero es porque nosotros le hacemos caso al enemigo, ¿verdad? Si el Señor ha venido a rescatarnos, si el Señor ha venido a entregar su vida por nosotros, pues no debemos de andar haciéndole caso a lo que el diablo nos dice. Libro de Lucas capítulo número 4, ya para terminar. Lucas capítulo número 4. Versículo número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, hablando del Señor Jesucristo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense qué importante, ¿verdad? ¿A qué vino el Señor, verdad? El Señor vino a dar buenas nuevas a los pobres. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. No sé si usted se acuerde cómo estaba en el mundo. Yo tenía mi corazón quebrantado, ¿verdad? Y el Señor vino a sanar esos corazones quebrantados. El Señor vino a pregonar libertad, ¿verdad? A los cautivos, ¿verdad? ¿A los cautivos por quién? A los cautivos por Satanás, a los cautivos del pecado. El Señor vino a pregonar libertad a esos cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿va? Entonces, el Señor, hermanos, ya vino a hacer un trabajo. El Señor ya vino y murió por nuestros pecados. El Señor ya vino a traernos la salvación. El Señor ha venido a traernos la libertad, ¿verdad? Pero también está la contraparte, que es Satanás, ¿verdad? Satanás viene a robar, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado. Viene a querer robarnos la libertad, ¿verdad? A llevarnos cautivos otra vez, ¿verdad? Viene a querer matarnos espiritualmente, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. A eso viene, a mentirnos, a robarnos, a engañarnos, a matarnos. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya hemos recibido la salvación, ¿verdad? En promesa ahí está. Ya hemos recibido los mandamientos del Señor. No seamos rebeldes, no seamos desobedientes, antes al contrario, procuremos, ¿verdad?, deleitarnos en la palabra del Señor, procuremos, ¿verdad?, cumplir con los mandamientos del Señor y no caer en desobediencia, no caer en rebeldía, porque si caemos en esta condición, podemos ser llevados cautivos una vez más allá a Babilonia, una vez más allá al mundo, una vez más allá a Egipto. Entonces, pues esta es la recomendación, hermanos, este es el consejo, ¿verdad?, que traemos en esta tarde, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos respalde sobre todo y que el Señor pues nos bendiga y el Señor los guarde.